el proceso de la digestión, es decir, de la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Es un aparato importante que va a llevar a cabo esa digestión por 6 actividades importantes, que es la ingestión, la propulsión, la degradación química, o mecánica, ajá, la digestión química, absorción y eliminación, así en ese orden. No lo podemos mover porque no vamos primero a absorberlo o a degradar o primero voy a eliminar, no. Tiene que ser forzosamente en ese orden como se va a llevar a cabo la digestión. Vuelvo a reiterar, ahorita vamos a explicarlo más en el esquema, la ingestión, la propulsión, la degradación mecánica, la digestión química, absorción y eliminación. ¿Sale? Bien, ¿qué órganos conforman el aparato digestivo? Los órganos están conformados, ajá, con lo que se conoce como un tubo alimentario. Ajá, hay órganos dentro de este tubo alimentario como hay órganos fuera del tubo alimentario. ¿Qué órganos conforman el tubo alimentario? Que están dentro del tubo alimentario es la cavidad oral, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y llano. Esos son los 7, ajá, estructuras anatómicas que están dentro del tubo digestivo. Fuera del tubo digestivo o órganos anexos es hígado, páncreas y vesícula biliar. Así es como está conformado todo nuestro aparato digestivo. Miren, aquí están todos los procesos que hablamos ahorita de la digestión. Primeramente nos habla de la ingestión. Aquí está, ¿no? Primeramente la ingestión va a suceder en la primera entrada, que es la cavidad oral. La cavidad oral es la entrada del aparato digestivo o al tubo alimentario. Esta ingestión es cuando introducimos el alimento por primera vez. Un trozo de carne lo introduzco a la cavidad oral. Muchas veces decimos digiero. Ahí no hay digestión, ahí es ingestión. Lo ingiero, ajá, lo introduzco a la cavidad oral y voy a hacer todo el proceso que conlleva el que esté ingerido ese alimento. Ajá, lo voy a pasar por toda la cavidad oral con la ayuda de los dientes, la saliva, la lengua. Ajá, ese alimento o ese bocado que introduje, lo voy a empezar a hacer como masita. Yo creo que todos lo hicimos cuando fuimos chiquitos, de repente masticábamos la carne, no la podíamos sacar y nos la sacábamos de la boca, ¿no? Ya masticada y la dejábamos ahí. Ya no es una carne como tal, ya la trituramos, ya pudimos absorber todos los nutrientes que traía ese pedacito de carne y se va a formar una masita. A esa masita se le conoce como bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio ya lo formamos en la cavidad oral. Ajá, lo vamos a pasar a través de lo que es toda nuestra cavidad oral hacia la parte de atrás. Va a venir la digestión mecánica. Ya, bueno, ya les dije, ya se rompe esa carne para convertirse en una masita y va a pasar a la siguiente, que es la propulsión, o lo que se conoce y se conoce bien como tragar, pasar, pasar ese bolo alimenticio hacia la parte de atrás, hacia la garganta, lo que también se conoce como faringe. Ajá, va a caer exactamente ese bolo alimenticio en la siguiente estructura que es el esófago. Esta parte que estamos viendo aquí, que es el esófago, que su única función es transportar ese bolo alimenticio hacia el estómago. Ahí sucede toda esa propulsión, hagan de cuenta que entra el bolo, no crean que cae así directo en seco, ¿no? Hagan de cuenta que va cayendo y va pegando así en las paredes del esófago y obviamente por ahí pasan todos los alimentos, líquidos, grasas, picantes, todo, ¿no? Por esta parte del esófago, ahí está la propulsión. Ajá, después ya va a llegar al estómago. Se va a abrir aquí entre la terminación del esófago y el inicio del estómago.
hay un esfínter o es como una puertita que se le conoce como cardias. Ese cardias se va a abrir para permitir que ese bolo alimenticio entre al estómago y ahí comience la otra fase que es toda la digestión química, perdón, toda la digestión química donde se va a encargar de descomponer ese bolo alimenticio, va a absorber nutrientes, ajá, y ahora se va a formar ahí algo que ya no se va a conocer como bolo alimenticio, ahora se va a llamar quimo. ¿Por qué quimo? Porque ya se absorbieron todas esas sustancias químicas, ajá, ya se dejaron encima y todo, y van a pasar a la siguiente parte, de aquí del estómago, al final del estómago, y inicio de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, hay otro esfínter que se le conoce como el esfínter pilórico. Igual también se va a abrir y va a dejar entrar ahora ese quimo, ajá, para que venga toda la absorción en el intestino delgado, en las tres partes del intestino delgado, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Igual en ese orden, ¿eh? Duodeno, yeyuno e ilion. Este intestino delgado tiene 7 metros de largo. Entonces, en estos 7 metros ocurre toda esa absorción de grasas, vitaminas, proteínas, minerales a través de toda esa pared intestinal y lo va a mandar obviamente a todo el torrente sanguíneo. Posteriormente va a pasar a la primera porción del intestino grueso o lo que se conoce como el colon, que es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Ahí ya va a venir el último proceso, que es el proceso de eliminación. Ajá, ahí ese quimo ahora ya se convirtió en heces fecales, o sea, ya son productos de desecho que ya no le sirven al cuerpo, ya absorbió todo lo que tenía que absorber y ahora vienen las famosas heces fecales y pasan por estas tres porciones, ajá, colon ascendente, colon transverso y colon descendente para llegar a la última parte y ser eliminadas como heces fecales, lo que se conoce en el recto y el ano. Así es todo el proceso de la digestión que hacemos desde el momento en que ingerimos un alimento hasta el momento que sale. Ahorita, pues bueno, lo dijimos un poco rápido, pero este proceso sucede en 24 horas. Debe suceder en 24 horas. No puede suceder en más tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día, pues tú sigues ingiriendo alimentos. ¿Ah? Y tiene que, lo que ahora sí que dicen que lo que entra, pues tiene que salir, ¿no? Y si no sale esto en 24 horas, se va acumulando. ¿Dónde se acumula? En el intestino grueso? Esas fecales se impactan, empieza a haber impactación de esas fecales y obviamente empieza a haber lo que conocemos como peritonitis, y empieza a inflamar ese peritoneo, que es el que se encarga de recubrir todos estos órganos abdominales y pues llegamos a tener problemas graves. Ajá, obviamente tenemos que ayudar a todo este proceso, pues con el consumo de líquidos. No podemos hacer que lo pueda hacer solo. Sabemos que el cuerpo sí consta de líquidos, pero tenemos que ayudarle también nosotros, ajá, para que pueda hacerse todo este proceso en 24 horas. Mínimo 48 horas. Máximo y ya así con dolores 72 horas. Después de 72 horas, si la persona no defeca o hacemos algún proceso químico para que defeque, administramos algún medicamento y si no, definitivamente se va al hospital para que realicen un enema aguante, porque les digo, no pueden pasar más de 72 horas y que la persona no llegue al proceso de eliminación porque repito, siguen comiendo. Por eso muchas veces se tiene una litosis en la cavidad oral. Muchas veces por la mala higiene que se tiene en la cavidad oral, obviamente sale esa litosis o lo que conocemos como un mal olor, pero muchas veces esa litosis se desprende de los intestinos. Es gente que pues no tiende a defecar constantemente, lo que se llama estreñimiento,
y ese olor se sube a la cavidad oral. Hagan de cuenta como un caño, ¿no? Un caño de la coladera que está sucio, no se lava o no pasa constantemente agua ahí, sale un mal olor a caño, decimos. Lo mismo pasa aquí. Si esa persona no tiende a defecar constantemente, a mínimo las 24 horas, pues empieza a haber impactación. Esas heces fecales ya están putrefactas, ya están echadas a perder y empieza a subirse ese olor. Empieza muchas veces a haber eliminación de gases, ajá, obviamente fétidos, y muchas veces ya no hay ni eliminación de gases. Eso es lo peor. Cuando tú exploras y ya no escuchas ruidos intestinales, la persona te dice que no elimina gases, ahí sí ya estamos hablando de córrele al hospital, porque estamos hablando ya de una parálisis intestinal. Ya hay tanta impactación de heces que ya no se puede mover el intestino, ya no puede sacar aire. Entonces empieza a haber una superinflamación que pareciera que la persona está como embarazada y empieza a haber muchísimo dolor y muchas veces les digo, sucede lo que es la famosa peritonitis y a veces hasta se lleva al apéndice, ¿no? Hay una apendicitis. Entonces por eso es bien importante de veras que haya una eliminación máximo, les digo máximo y así ya hasta con dolor, 72 horas, pero lo normal, lo ideal, 24 horas, todavía lo normal, 48 horas. Pero ya 72 horas, no, ya estamos hablando de correrle al hospital. Bien, hablamos de la estructura y función del aparato digestivo. Ya ahorita hablamos un poquito, fuimos hablando de cada una de las estructuras, ahorita que vimos todo lo del tubo alimentario. Veíamos la cavidad oral, ¿no? Es el inicio del aparato digestivo. Sale esta cavidad oral, pues está compuesta por lo que son todos los dientes, superiores e inferiores. En las personas adultas consta de 32 dientes y en los niños consta de 20 dientes. Ajá. Que unos nos sirven para cortar, que son los incisivos, para desgarrar premolares y molares. Ajá. Dentro de esta cavidad oral también tenemos todo lo que vemos aquí, lo que conocemos muchas veces dicen la campanilla, que no es la campanilla. Esto es la úvula, este es el paladar duro, que aquí vemos una línea media que se llama rafé medio palatino. No se observa aquí, pero si ustedes ponen su lengua en esta parte de aquí, sentimos como unas arruguitas, se llaman rugas palatinas. Este es el paladar blando. Aquí se encuentran las amígdalas, la lengua. Las amígdalas están dentro de la cavidad oral, pero no pertenecen al aparato digestivo. Las amígdalas no componen al aparato digestivo. Están dentro de la cavidad oral, pero las amígdalas son estructuras o componentes del sistema linfático. No hay que confundir que porque veo que las amígdalas están dentro de este, de esta cavidad oral, voy a creer que pertenecen al sistema digestivo. No. Ajá, miren, ahí está, ay, perdón. Aquí están los componentes que les acabo de decir. Ajá, vean cómo está compuesta la cavidad oral, los dientes, paladar duro, paladar blando, pruebas palatinas, ula, las amígdalas, piso de la boca, lengua. ¿Sale? En esta cavidad oral también hay algo muy importante, las glándulas salivales. Como su nombre lo dice, pues son productoras de saliva que van a ayudar a la digestión, a mantener húmeda la cavidad oral, a favorecer la salud de los dientes. Una cavidad seca, ajá, desfavorece. ¿Por qué? Porque va a haber problemas dentales, va a haber problemas en lengua, ajá, entonces estas glándulas salivales son muy importantes. Están formadas por dos conductos, que es el de Wharton y el de Stennon. El conducto de esteno es el conducto excretor parotidio que sale del borde anterior de la glándula a través del músculo macetero y perfora el músculo buccinador para abrir la cavidad bucal a nivel del cuello. Si ustedes ahorita pasan su lengua en la parte de atrás, del lado de las mejillas, la parte interna, los carrillos que se conocen, si ustedes alcanzan a tocar con la lengua, van a tocar como una bolita, un pedazo de piel, pasen varias veces ahí su lengua. Ajá, y van a producir saliva. Ese es el conducto de Stennon. El siguiente conducto de Wharton, también conocidos como conductos submandibulares,
son los principales canales de transporte bajo la lengua. Cada uno de los conductos de Wharton va de las glándulas submandibulares hasta las dos pequeñas aberturas sublinguales, por donde entra la saliva en la boca. En el piso de la boca, levanten su lengua y pasen la lengua varias veces por esa parte, y van a ver que se produce saliva. Ahí hay dos conductos, que son los de Wharton. Hay veces que hablando, de repente se sale un chisguetito, es por ese conducto. Hay hombres que tienen la habilidad, esa capacidad, la verdad, no sé cómo le hagan, que levantan la lengua y hagan de cuenta que salen los chisguetitos. No sé cómo le hacen, pero sí lo llegan a lograr. Y esos son los conductos de Wharton. Esos son nuestros conductos productores de saliva. Y las glándulas salivales son tres: la parótida, la submaxilar y la sublingual. La glándula parótida es esta glándula que tenemos aquí, que es la que se inflama muchas veces por virus y nos produce la enfermedad que conocemos como parotiditis. La parotiditis, o que las abuelitas y las mamás conocen como paperas, que no se llaman paperas. O muchas veces también les dicen orejones. En términos médicos es parotiditis, que quiere decir inflamación de la glándula parótida. Ajá. Tenemos la siguiente, esta que es la glándula submaxilar, que está debajo de la mandíbula, y la sublingual, que está debajo de la lengua. Esas son las tres glándulas productoras de saliva, junto con los dos conductos que tenemos de Wharton y de Stenon. Todas estas se encargan de lubricar la cavidad oral, dientes y lengua, y la producción de la saliva para llevar a cabo todo el proceso de la digestión. Siguiente órgano es la faringe, o lo que muchas veces decimos la garganta. Es un conducto de paredes musculosas y membranosas que comunica la boca con el esófago. En el ser humano forma parte del tubo digestivo y contribuye a la respiración y a la fonación. Se encarga de comunicar también las trompas de Eustaquio que están en los oídos. Esta faringe ayuda al paso del alimento, pero al igual que las amígdalas, no pertenece al aparato digestivo. La faringe corresponde al aparato respiratorio. Solo lo ayuda, es un apoyo, pero no pertenece al digestivo. ¿Sale? Miren, ahí tenemos la faringe, que se divide en tres partes, que es la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La siguiente estructura que ya hablamos, el esófago, que decimos que es un conducto musculoso que contribuye al paso de los alimentos. Esa es la única función, miren, todo esto es el esófago. Aquí era donde les decía, es la terminación del esófago, este es el inicio del estómago. Aquí en esta parte donde estoy señalando, está el esfínter cardias, que es el que se va a abrir a la hora que pasa ese bolo alimenticio, se abre para dejar entrar al estómago. Ese es el cardias, esa es la función del esófago, dejar pasar el alimento. Muchas veces cuando está inflamado, cuando tendemos a consumir muchas grasas, muchos irritantes, se inflama y muchas veces la gente dice, me duele el pecho, la parte del pecho. Creen que les va a dar un infarto, es que tengo un dolor, me arde, y lo relacionan con corazón y muchas veces no es eso. Ujú. Es el esófago. Hay una esofagitis, hay inflamación, hay reflujo. Por eso le duele esta parte de aquí del esófago. Les digo, y muchas veces lo relacionan con que les va a dar un infarto o algo. La siguiente estructura es el estómago, que es la porción del sistema digestivo que se va a encargar de descomponer todos los alimentos. Ahí tenemos nuestro esófago y cómo está, nuestro estómago, perdón, y cómo está compuesto. Vean aquí cómo termina el esófago. Esta es parte del esófago, aquí está nuestro cardias, esta parte de aquí que se le conoce como fundus. Todo esto es el fundus. Todas estas ruguitas que se ven son pliegues rugosos o crestas, que son los que dan los movimientos al estómago. Esta parte de aquí es el cuerpo del estómago, toda nuestra curvatura mayor, lo que les decía el o el píloro, que es el otro esfínter pilórico, la curvatura menor, que es esta parte de aquí, y aquí ya empieza
la primera porción del intestino delgado, que decimos que es el duodeno. Ahora sí, viene nuestro intestino delgado, decíamos, conformado por tres partes, duodeno, yeyuno e íleon. Ajá, ¿y cuál le decimos que era la función? Continuar con todos los procesos de la digestión, absorber los alimentos que manda el estómago. Vean, tiene 7 metros de largo, vean, duodeno, yeyuno y el íleon. Así tal cual les digo, en ese orden, así deben de estar estructurados estos órganos. El siguiente es el intestino grueso o lo que se conoce como colon. Es la última estructura en procesar los alimentos, decíamos, recibe las sustancias indigestibles del intestino delgado, absorbe el agua y deja los productos de desecho, las llamadas heces fecales que decíamos que se encargan de expulsar a través del recto llano. Miren, aquí tenemos el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, recto y llano. Este es todo el caminito que corren las heces fecales, ascendente, transverso, descendente, recto y llano. Ajá. Les decía que cuando hay impactación ahí, pues tiene que mínimo en 72 horas hacer un enema y si no, se llega a hacer lo que se conoce como una colostomía. Hacen una perforación donde el médico lo indique. ¿Para qué? Para poner una bolsa de colostomía y por ahí pueda defecar el paciente. Si no sale por el recto y el ano y hay tanta impactación, pues mínimo tiene que salir por una colostomía. No podemos dejar esas heces ahí porque se nos muere el paciente. Eso ya es pura contaminación, puro ácido. Ajá, entonces, si ni siquiera con un enema sale, pues hay que hacer una colostomía, ¿va? Después de hacer la cirugía, pues se coloca la colostomía. Bien, con eso terminamos todos los órganos anexos al tubo alimentario. Dentro del tubo alimentario decíamos boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado conformado por el duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso conformado por el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Ahora vamos a ver las otras estructuras que están fuera del tubo alimentario, pero que también lo ayudan a trabajar, o lo que conocemos como órganos anexos, principalmente el hígado. El hígado es un hígado de color marrón rojizo oscuro, en una forma normal, sin tener una patología, un hígado joven al cual no le hemos dado alcohol, medicamentos, no hemos consumido grasas, no ha tenido corajes, ¿verdad? Ese sería un hígado de color marrón. Ahorita a nuestra edad con tantas cosas ya no lo tenemos de ese color. Ajá, está formado más o menos como un triángulo, pesa aproximadamente 1500 gramos, es un órgano de los más grandes que tenemos en la parte interna de nuestro cuerpo. Acuérdense que se localiza en lo que es el hipocondrio derecho, ajá, debajo del diafragma, que es nuestro músculo de la respiración. Se encarga de regular la mayoría de las sustancias químicas, se encarga de producción de varias cosas. Ven, ahí está la anatomía de este hígado, abajo de él se localiza lo que es la vesícula biliar y los conductos coledococicísticos. Histológicamente está formado por células conocidas como hepatocitos. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de regenerarse el hígado. Cuando ya es un hígado cirrótico, ya es muy difícil que se regenere. Un hígado cirrótico puede ser por alcohol o también por medicamentos. Ajá, no precisamente las personas que consumen alcohol son los únicos cirróticos, no. Hay personas que sin consumir alcohol tienen cirrosis, pero es debido a consumo de medicamentos. También gracias a una bacteria nos puede dar cirrosis, ¿sale? ¿Cuáles son las funciones principales de este hígado? Primeramente va a secretar bilis. El hígado forma la bilis, que va a transportar desechos y descomponer las grasas. Esa bilis que forma el hígado se almacena en la vesícula biliar. La vesícula biliar es una bolsita, es un reservorio que se encarga de guardar esa bilis que produce el hígado. Fabrica proteínas para el plasma sanguíneo. También produce colesterol. Ajá. Se encarga de equilibrar glucosa. Forma glucosa, lo que se conoce como la gluconeogénesis.
que es la formación de glucosa en el hígado. Va a regular aminoácidos en sangre, procesa hemoglobina, que es el almacenamiento de hierro, se encarga de depurar fármacos, por eso les decía que muchas veces personas que llegan a consumir fármacos en exceso llegan a crear un hígado cirrótico, resiste a infecciones mediante la elaboración de inmunidad por el torrente sanguíneo, depura bilirrubina, cuando se ve la persona, los niños cuando nacen se ven amarillitos, es porque no se ha depurado la bilirrubina, no se depuró en su momento, pero conforme van creciendo y pasando los meses, el hígado la depura y ya se les quita eso amarillito a los niños, vean, miren, entonces ahí tenemos todas las funciones que hace nuestro hígado y la compañerita de él y que se encuentra en la parte de abajo, les digo, es la vesícula biliar, es una bolsita que se encarga de guardar la bilis. Esa es la función de la vesícula biliar. Con el tiempo, esa bilis, si no la cuidamos bien, se hace lo que se ve como aquí, unas famosas piedritas, lo que se llama colelitiasis, que es la formación de piedritas, se van generando y llega a haber ya posteriormente molestias porque ya no se puede degradar bien esa bilis, se llena de piedritas y pues tenemos que someternos a una colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos vesícula biliar? Pues el hígado va a seguir produciendo bilis, no la va a dejar de producir. Si nosotros no comemos adecuadamente, esa bilis no se va a poder degradar y se va a ir directamente al estómago. Y ahora se va a conocer lo que es la bilis gástrica, ¿no? Voy a tener a veces gastritis, pero de bilis. La bilis al final es ácido. Entonces, si no se degrada como debe de ser, consumimos grasas en exceso. Ya no hay quien la degrade, se va directamente al estómago, les digo, porque al final del día el hígado pues la sigue produciendo. Otro órgano bien importante es el páncreas, es otro órgano que ayuda al aparato digestivo, pero el páncreas pertenece al sistema endocrino. Vean, ya van tres órganos que ayudan al aparato digestivo, pero que no lo conforman. El páncreas, ya vimos que son las amígdalas y ya vimos que es la faringe, Este páncreas, les digo, pertenece al sistema endocrino, está formado por tres partes, que es cola, cuerpo y cabeza del páncreas. Este tiene varias funciones, se localiza de formar lo que son los jugos pancreáticos, para dar función también a esta digestión. Se encarga de formar enzimas, las que se conocen como las amilasas y la lipasa. Pues está formando también dos, dos hormonas que son la insulina y el glucagón. La insulina es la que nivela los niveles de glucosa, perdón, nivela la glucosa en sangre, al igual que el glucagón, nada más que tiende a bajar la glucosa, les digo, las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa. Cuando estas se llegan a alterar, hay una inflamación grave en el páncreas, lo que se conoce como pancreatitis. Por eso esas enzimas no se deben de elevar. ¿Por qué se elevan? Por la mala alimentación, por el consumo excesivo de grasas, por ayunos prolongados, se llegan a elevar las enzimas pancreáticas. Entonces se forma lo que es una pancreatitis. Puede ser una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica, ¿sale? Bien, ya vimos las hormonas del páncreas, la insulina y el glucagón. Con eso terminamos los tres órganos que conforman nuestro tubo alimentario en su parte externa. En la parte interna ya dijimos quiénes son. Entonces, con esto recordamos todo lo que es nuestro aparato digestivo, cuáles son las fases del aparato digestivo, qué órganos conforman todo nuestro tubo alimentario en su parte interna y en su parte externa, y cuáles son sus funciones principales.